Bueno, hoy es el 24 de abril del 2022 y tengo el placer de tener a Analía Mayo hoy sentada en la silla de entrevistados. Cambió el papel. Del otro lado de la escena. Sí. Y quiero saber, Analía, si tengo tu permiso para grabar, ya que queremos hacer esto público, como bien sabes. Sí, por supuesto. Bueno, Analía. Ante todo, quiero remarcar que sos la hija de David Mayo y Fica Mayo, la hermana de Esther, Graciela y Víctor Mayo. Y como vos sos una de las promotoras de este proyecto de memorias, quiero empezar para que vos me digas qué es lo que te impulsó a tomar parte de este proyecto, si querés elaborar un poquito. Bueno, vos sabés que me dedico al psicoanálisis. Para mí es muy importante la historia de cada sujeto que viene a la consulta. Primero pasé yo por la experiencia del análisis y el trabajo acerca de mi propia historia, que es algo muy arduo, difícil, y es toda una experiencia. Así que eso ya marca la cuestión de la importancia de la historia personal de cada quien y por supuesto la historia de cualquier comunidad, ¿sí? En principio yo, en relación a la comunidad, en estos últimos años había creado con Laura Novomiski, mi amiga y tu amiga, un espacio de narración oral que también tenía que ver con una apuesta a la cuestión de la memoria, de la identidad judía como tal, y fue una experiencia muy rica, muy rica. Llevó más o menos unos 4 años o 5, donde además, bueno, después de Laura, porque Laura no pudo seguir por cuestiones de salud, siguió conmigo Silvia Massal, que fue realmente un encuentro muy lindo con ella y una experiencia también muy linda. Y luego Silvia dejó por motivos personales y siguió Diana Neymar, que en ese momento era directora comunitaria, de la que también tengo un recuerdo precioso, ¿no? Así que fue toda una experiencia hilvanando como una filigrana las historias que cada persona que venía traía. Se trató de múltiples temáticas. Nosotras apostábamos a la experiencia in situ, o sea, la vivencia del momento. Recuerdo que Graciela Fuchsman, con la que yo conversaba siempre, me decía: Analía, me encantaría estar ahí, quiero que lo graben, que escriban una reseña sobre las reuniones. Y yo le decía: no, esto es vivencial. Y pasaba por ahí para nosotras. Resulta que después me di cuenta de lo que Graciela me decía, ¿no? Que era importante eso, de dejar testimonio, de eso tan rico que estaba pasando allí, que es intransferible, porque la experiencia es intransferible, pero se podía dejar algo más, ir más allá de eso. Eso hizo que Tamara, no es que hizo eso, Tamara me convoca en plena pandemia para hacer un espacio por Zoom, que tuviera que ver con algo de ese espacio de narración oral y de la memoria. Bueno, me aboco a eso, fue una reunión realmente muy emotiva, participó gente de Israel, de otros lugares del mundo, vos, por ejemplo, desde Estados Unidos, gente de acá. Y Ricardo Fuchsman, que no estuvo presente en esa reunión, después de poco tiempo me llama y me escribe y me dice
que sería muy interesante que eso no quedara ahí, ¿no? Otro Fuchsman, primero fue Graciela, y luego fue Ricardo, pero Ricardo ya pasó, dio un paso más. Ricardo me convoca a mí para poder hacer algo con eso, que no quede en un Zoom o en un espacio de encuentro puntual, y así nace la idea, que a mí me pareció fascinante, porque yo no me mandaba en ese punto, me quedaba, ¿no? Me quedaba en un espacio de comodidad que es el espacio de todos juntos, y ver qué pasa y coordinar el espacio, ¿no? Como dar vida a esa posibilidad del encuentro, del fogón, digamos, y él convoca a ir un poco más allá. Así que bueno, fue muy, muy, muy linda la invitación. Me sumé rápidamente a eso, comenzamos a organizarlo, te sumaste vos, sumaron otras personas, y bueno, hoy concretamente somos menos, ¿sí? Que en aquel primer momento, pero bueno, la experiencia es realmente muy linda. A mí me fascina hacer entrevistas, así que entre los 3 que hicimos entrevista, creo que fuimos 3 los que hicimos entrevista, llevamos como 65 entrevistas hechas, que ahora vamos a tener la posibilidad de compartir con la comunidad y con todos los que quieran entrar por YouTube, creo, ¿no? Sí, A por ahí ver, vamos a entrar. vos sos la que organiza la página. Exactamente. Bueno, ese es el recorrido. Bueno, preciosa resumen de lo pasado y cómo este proyecto se inició. Y ahora vamos a tu historia personal. No queremos repetir todo lo que te dijeron tus hermanas en las entrevistas, Graciela Que dijeron casi todo. y Esther, pero lo que sí te quería preguntar un poquito más sobre tu familia materna, porque se expandieron bastante sobre los abuelos Mayo, cómo llegaron, pero no sabemos justo cuándo llegaron cuándo llegó tu abuelo, el papá de tu mamá, Fica. Bueno, eso que vos escuchás en las entrevistas y que, o sea, la preponderancia de la familia Mayo es muy fuerte, porque era una familia, como yo siempre digo, como los tanos, los gitanos, ¿viste? Una cosa así, era todo intenso. Y deja una impronta muy fuerte, ¿no? Así como era mi papá, apasionado, vibrante, bueno, era la familia, eran los encuentros, era cantar, hablar fuerte, discutir, bueno, pero todo era mucho, ¿no? Entonces, la familia de mi madre era una familia cuidadosa, de hablar muy suave, muy bajo, de no mostrar tanto los afectos. Era lo opuesto, absolutamente. Y mi mamá era una mujer muy reservada, de pocas palabras, de dificultad para el abrazo, ¿sí? Había tenido una historia de orfandad, venía de ahí, de perder a su madre a los 2 años. Entonces, si bien la vida para ella no fue una vida difícil, dura, pero eso la marcó. También eso trascendió a la forma en que nos educó. Estaba siempre, siempre. Pero faltaba eso ¿sí? Del abrazo, de la demostración del afecto, ¿no? Por supuesto, nos daba de comer y nos hacía los mejores dulces, y esa era su manera. Cosa que nosotros aprendimos por vía materna y paterna, ¿no? Mi abuela paterna
agarraba el pancito, ponía el aceite de oliva y nos lo metía en la boca así, y cuando los ponía en la boca ella hacía el gesto de que ella también comía, ¿no? Entonces hay toda una cosa en relación a los rituales familiares, a las comidas. En la familia de mi mamá todo era muy mesurado. Entonces queda lo otro como más fuerte. Mi abuelo Aarón Portiansky, tengo registro de una prima mucho más joven que yo, que vive en Estados Unidos, pero que nació en Rusia, en Ucrania, en Kiev, y que se formó en el Bolshoi, en Moscú. Ella es cantante. Ella nos buscó a... Yo vivía todavía en Buenos Aires, nos encuentra, nos invita a su espectáculo que era en el Paseo La Plaza. Miki Steuermann del Radio High la trae a Buenos Aires, y nosotros no sabíamos nada de ella, ni de la familia que había quedado allá. Ella, antes de la caída del muro, se va a Estados Unidos y se queda en Estados Unidos, y después que cae el muro y demás, trae a su madre y a su hijo a Estados Unidos. Y lo que ella relata es que la familia salió de Ucrania, mi abuelo se decía ruso blanco, él decía que era ruso blanco. Mucho tiempo no entendíamos de qué se trataba eso. Mi abuela, viuda, con 3 chicos, sale de Ucrania rumbo a la China. Parece que las familias pudientes se iban a París, se iban a otros lugares, y las familias humildes hacían otros recorridos para salir de ahí. Eso fue a principios del siglo. Cuando llegan a la China, en algún momento mi bisabuela decide volverse. Y mi abuelo, con 14 años, decide que él no vuelve. Y se toma un barco, no sé bien dónde, pero en la China, y viaja y llega a la Argentina, solo a los 14 años. Bueno, empezó como puenteling en La Plata, y al cabo del tiempo montó una sastrería en pleno centro de la ciudad. Él era un hombre muy fino, muy bien puesto, parecía un dandy. Era un hombre muy delicado, muy bien puesto. Tuvo la mala suerte de perder su mujer cuando tenía chiquitos muy pequeños, de 4 y de 2 años, y ella era una mujer de 24, una cosa así, 23, que también había llegado de allá, de Ucrania, con una historia así triste, porque tenía acá al padre, y la madre había muerto, y el padre acá se casó con otra mujer, y ya tenía otros hijos, y cuando llegaron él no tenía lugar para las 3 hijas en la casa, así que vivían en una pensión, empezaron a trabajar como obreras textiles. Bueno, y mi abuela lamentablemente se muere muy jovencita. Así que mi abuelo se vuelve a casar creo que al año. Mi madre hablaba muy bien de su madrastra. Esa fue mi abuela, mi bobe Flora, a la que recuerdo con mucho cariño. Bueno, no sé qué más querés que te diga la familia, porque... Contame cómo tu mamá recibió el nombre Fica, si ese era el nombre de ella o si era un sobrenombre, porque yo nunca oí ese nombre antes. No. Le decían Fícale de chica. Ajá. Mi mamá se llamaba Sofía. Ah, ok. De la vez fue de Sofía, ok. Sí, Sofía. Bueno. Bueno, esas son las historias familiares. Yo perdí a mi abuelo a los 8 años, y a mi abuela, a mi bobe, a mi Seide, a los 7, y a mi bobe a los 8 años. Se murieron muy cerca uno de otro, venían todos los años a posadas de visita, se quedaban un mes.
Ajá, Yo iba bastante a La Plata, fui su nieta mayor y fui muy mimada por ellos. Cuando ajá, iba a La Plata, yo tengo recuerdos de niña maravillosos, de ajá, mis tíos y de ajá, mis abuelos en La Plata. Íbamos todos los años y era una fiesta. Y bueno, y del otro lado, mis abuelos también, los mayos venían todos los años, se quedaban un mes. ajá, Mi abuela Luna fue para mí un pilar, fue una amiga, yo tuve una relación con ella hasta el día de su muerte muy fuerte. Además, los últimos años de su vida yo vivía en Buenos Aires y no ajá, pasaba semanas sin verla. Y, y teníamos una relación excelente. Ella había estado en mis partos, había lavado los primeros pañales de mis hijos porque no permitía que nadie, ni mi mamá, ni... Bueno, recuerdo que después de tener a mi hija Vivi, la primera hija, eh, esa cosa de las viejas, ¿no? No me dejaba levantar de la cama, posparto. Y me cuidaba ella personalmente y me cocinaba cada día y me preguntaba, ¿qué querés que te cocine hoy? Por supuesto yo engordé después de parir porque no me dejaba hacer nada, no sabés lo que era esa abuela conmigo. Nos sentábamos en la vereda a tomar mate a la tarde, era una cosa, ¿viste? Y esa abuela relataba historias. Ella era espontáneamente una narradora. Toda la familia escuchaba sus narraciones porque ella contaba la vida en Turquía, de cuando ella era niña, y ajá, cómo llegó al país, y cómo era Posadas cuando llegó. Ella llegó con 18 años. ajá, Cómo era Posadas, cómo eran los carros, las calles de tierra, su primer casita que era un rancho, era con piso de tierra, cerca del cementerio. Este, mi abuelo saliendo a vender con la canasta, no sé qué vendía, ya ni recuerdo, pero hasta que montan un negocio y hasta que, bueno, llegan los hijos, toda la dificultad de ella de embarazarse primero, que el marido la iba a mandar con una prima a Mendoza porque ella no tenía hijos y en esa época un hombre, y encima turco, con una cabeza atrasadísima, ¿ves? Bueno, no podía quedarse con una mujer que no le diera hijos. Y entonces ella cuenta que llegaron tarde al tren, que el tren se fue sin ella, porque él la dejaba ahí, y que del susto se embarazó. ahora quisiera que me cuentes un poquito sobre tu niñez en Posadas y cómo fuiste criada. Sos una de las pocas que también es sefaradí y también es ashkenazí. Y quisiera que me cuentes cómo era eso de pertenecer a las dos comunidades, si fuiste muy partícipe en la escuela hebrea, de tus recuerdos de la escuela hebrea, todo ese tipo de Mira, cosas. para mí fue un, un lujo pertenecer a las dos comunidades. Fue mucho más rico eso porque yo estaba realmente en las dos. No muchos sefaradíes mandaban a sus hijos a la escuela hebrea, no eran muchos. Ujú, Pero mi papá, además de mandarnos a la escuela hebrea, era muy activo en las dos comunidades. Entonces, yo tengo vivencias de ambas partes y la verdad que festejé con gran alegría. Para mí era una cuestión pendiente, una asignatura pendiente, la unión de las comunidades. ujú, ujú. Más allá de que entiendo de que no fue solamente el deseo de algunos, sino que fueron cuestiones económicas, financieras, que determinaron en un momento que eso se ensamblara, digamos. Pero para mí era algo pendiente. Eh, la comunidad de Separadí, con todos sus rituales, su modo de cantar,
mis abuelos cuando estaban acá y mi papá y mi mamá acompañándolo en esa comunidad, cuando las mujeres iban al piso de arriba, se sentaban arriba, no podían estar en el mismo lugar, se cubrían la cabeza, las mujeres grandes se cubrían con pañuelos y también tenían la gadá y como le decían, meldar la gadá, ¿no? Como rezar eso. Y los cánticos de pronto, como por ejemplo de Darza, que era un integrante de la comunidad, que recorría el ámbito del templo diciendo, ¿quién más da por leer el Sefer Torah? Decía, ¿no? Y daba vueltas y buscaba a la gente que iba a subir a leer el Sefer Torah y a donar un dinero para la comunidad. Son cosas muy lindas, además tengo recuerdos. Siempre en las reuniones eran las festividades, Sukkot, la Sukkah, en los dos salones, Pesaj, Kippur, Rosh Hashanah, y tengo un recuerdo, por ejemplo, yo empecé ayuno a los 9 años porque en mi familia paterna era un orgullo hacer ayuno. Y yo era la mayor de las hijas entonces, de los hijos, entonces bueno, empecé a los 9. Y recuerdo un Kippur con Silvia Massal, porque yo me quedaba con mi papá todo el día en el templo. Mis hermanos chiquitos se iban con mi mamá al mediodía y volvían, y yo me quedaba, porque yo era grande, ¿no? Eso de 9 años, imagínate. Me acuerdo más o menos a los 10, 11 años, con Silvia Massal metidas en el auto de mi viejo, pleno mediodía de Kippur, y ella contándome cuentos verdes. O sea, nosotras ayunábamos, pero ella contaba cuentos verdes y yo la escuchaba, azorada. Bueno, cosas así. Íbamos y veníamos a la otra comunidad, al templo de la calle Sarmiento, ellos venían, nosotros íbamos, viste que ahí hay como una demarcación de dónde yo pertenecía, a la sefaradí, pero la escuela hebrea fue el centro de todo. Yo fui mucho tiempo secretaria de Ezra Pruchansky, que era el presidente de la comisión de la escuela hebrea. Y lo admiré mucho por eso, ¿no? Él tenía un motor, una fuerza para todo, para toda la comunidad, pero la escuela hebrea, él siempre decía que era el alma de la comunidad. Así que trabajamos mucho, muchos años, con mucha gente. Cocinábamos en las festividades y hacíamos las fiestas de Pesaj para toda la comunidad. Tenía las mujeres de sefaradíes también, Rebequita Alculumbre, mucha gente, mi mamá ni hablar, y gente de las dos comunidades, y salían el gefilte fish en grandes placas que iban al horno, cocinábamos ahí, hacíamos las minas y traíamos el arenque de Buenos Aires y hacíamos los neidas para la sopa, y todo era en comunidad. Así que la escuela hebrea fue siempre, y lo sigue siendo, la reunión, el lugar privilegiado de esta comunidad. Y me parece que lo fue desde el comienzo, porque siempre hubo como en la historia de la comunidad esa cosa por la transmisión, por la educación, ¿no? Que recibimos en la escuela hebrea. Y la escuela hebrea fue para mí tuvo momentos muy lindos y otros no tanto, de acuerdo a la experiencia del momento y los morim que me tocaban.
Analía, que te acordás de momentos lindos, momentos no tan lindos, algo que te... Mira, yo recuerdo con mucho amor, y hay una entrevista de ella, de Clarita Levy, llamará Clarita. Sí, Clarita fue mi maestra muchos años porque yo me recibí de doctora en el jardín de infantes. Empecé muy pequeña, hice muchos años de jardín de infantes. Bueno, ella era una dulzura, sí, era una persona extraordinaria. Yo la recuerdo con mucho cariño. También recuerdo con mucho cariño a la Mora Ruth ajá, y al Moré Jaime Esclar, que para mí fue una persona especial, me dio un lugar. Él, no sé si se dio cuenta, pero para mí me rescató de un lugar ahí, de cierta cosa. Yo tenía mucho miedo, mucho temor con el Moré Levi, ajá, porque el Moré hacía todo lo que podía, pero venía de una educación distinta, ya, de esa educación de los maestros duros, y yo me sentaba en el banco de adelante, y cuando él se enojaba por algo, le daba con el metro de madera sobre el banco, sobre el pupitre. Yo vivía atemorizada. Yo me acuerdo que él gritaba: Seme siempre tiene la culpa. Claro, siempre había algo o alguien que decía: se me olvidó, se me borró, se me perdió. Y él se ponía loco con eso. Bueno, entonces en esa época la escuela hebrea para mí fue un poco particular. ujú, Pero vino el Moré Jaime, era su primer año en Posadas, recién salido de Moisés Ville. Para mí era una persona grande, por supuesto, pero me elige para cantar una canción en yiddish. Aparte que él era toda una suavidad de persona, qué sé yo, que yo ya ahí empecé a estudiar y a sentirme bien en la escuela, ¿no? Y todo. Me elige para cantar esa canción, y durante un mes, después de clases, él cantaba y yo repetía la canción. Bueno, me acuerdo el día que subí al escenario, porque te acordás que subíamos al escenario todo el tiempo, y siempre estábamos cantando, bailando, haciendo sketch. Nuestra vida era arriba del escenario, cosa que me marcó mucho, por supuesto, hasta el día de hoy. Y en esa ocasión, cuando salgo a cantar vestida de varón, con una cajita de cigarrillos colgada y una gorrita en la cabeza, yo cantaba y veía a las mujeres de las primeras filas llorando. oh, Estaba Rush, que estaba Bash, que estaba la mamá de Esther Kotler. Tantos rostros queridos, ¿no? Y lloraban. Yo tenía 10 años, a lo sumo 11. ujú, La canción sabía que era el gueto de Varsovia, y que hablaba de un chico que había tenido un padre que se fue a la guerra y perdió los brazos, una madre que muere de tristeza, una cosa dura, ¿no? Un chico que está en un muro vendiendo cigarrillos y dice «Kochte, kochte, papirosen», ¿no? Y grita que le compren los cigarrillos, que él es un chico huérfano, que está solo en el mundo, ¿viste? Pero yo no sabía lo que era el gueto de Varsovia, no tenía dimensión. Y esas mujeres habían atravesado el oprobio de lo que fue aquello. sí, Tenían muy en carne viva eso. Lo entendí de grande, ¿no? claro, Pero es algo que me ha marcado, una cosa fuerte. ajá, Después de muchos años, yo diría que hace 15 años, pasaron los años, me llama Jaime Esclar a Buenos Aires desde Canadá. Sé que ha hablado con otros de sus alumnos de ese tiempo, y estuvimos una hora charlando.
él tenía como ganas de venirse. Decía que la comunidad de Posadas para él fue especial, porque era su primer destino como moré, y que él ya se había jubilado, había sido director de una escuela en Canadá, una escuela hebrea, y que estaba pensando en volverse, porque él había sido tan feliz, a pesar de que él solo estuvo un año, había sido tan feliz acá, y que siempre recordaba de mí. Entonces yo le pregunto, siempre me quedó la pregunta de por qué me eligió a mí, porque para mí fue un lugar especial, el que me dio. Y él me dijo, tenías una voz muy dulce, ¿no? Bueno, tengo un recuerdo especial de él, de los espacios de Kent, de los encuentros del sábado a la tarde, de la cantidad de chicos que éramos, chicos y no tan chicos, de todas las edades, de esa cuestión de hermandad que subsiste hasta el día de hoy y que se escucha en todas las entrevistas como algo muy, muy potente, Ujú. ¿no? Imagino que ha acrecentado aún más a todos aquellos que están viviendo en Israel y que son una verdadera familia hoy, muchos de ellos, Ah, porque han mantenido eso en forma mucho más cerrada, digamos, más firme, también por la necesidad, ¿no? Y la distancia. Así que bueno, es muy fuerte todos los recuerdos. Y yo estuve viviendo 18 años en Buenos Aires. ah, Cuando muere mi madre, yo empiezo a decirle a mis hijos que cuando yo me muera me entierren en el cementerio de Posada. Fue muy tremenda la pérdida de mi madre y la manera en que se dieron las cosas hasta que se murió. Entonces yo empiezo a pensar en eso, ¿no? Y me llevan al cementerio Posadas, yo quiero estar ahí, bueno. Después empecé a pensar, pobres chicos, llevando a la madre en un cajón, en una ambulancia, hasta Posadas, qué dramatismo. ¿Por qué no lo hacemos más fácil por ahí, qué sé yo, que me cremen, que me tiren en las aguas de frente a lo que era el puerto en Posadas, el viejo puerto, el amado puerto de Posadas? Decía, bueno, la cremación, los judíos, pero bueno, yo no soy en este momento practicante ni creyente. Bueno, y entonces me pregunté, ¿por qué tendría que ir muerta? Llegar, ¿no? Si mi lugar es aquel, ¿por qué tengo que pensar en cementerio? ¿Por qué no me voy a vivir a Posada? Y así fue que decidí mi vuelta. Y estoy muy feliz de estar acá. Estoy en mi casa. ¿hace cuántos años que volviste? Y volví en el 2008. Ok. Anelia, cuéntame, si tenés que decirle a alguien cómo era la judeidad en los años 60, 70, 80, comparado como es ahora en Misiones. ¿Qué Mira, me dices a mí? yo, eh, si bien, digamos, me acerqué con una propuesta cultural durante unos años, participé, no tengo una participación activa y no voy frecuentemente, no te puedo decir exactamente cómo soy, pero, por ejemplo, hay algo que sí puedo, a pesar de no estar tan metida ahí, cambió mucho en un sentido. Primero que aquellos eran o inmigrantes que habían salido de persecuciones y del holocausto, algunos de esa cuestión terrible que aconteció y que nos ha marcado a todos como parte de la comunidad hasta el día de hoy. Otros eran hijos de inmigrantes, Ujú, con lo que implicó la transmisión del desarraigo, ¿sí? Entonces era una comunidad cerrada, replegada en sí misma, con ujú, vínculos buenos con el afuera, pero cerrada. ¿Qué sé yo? Mi papá, yo hablo de mi papá porque mi papá marcaba la línea en la casa
el mal. Su palabra era ahí. No me dejaba tener amiguitos de chica que no fueran de la comunidad, o sea, no había posibilidad, ni pensar en un novio. El día que lo tuve casi me volvió loca hasta que corté todo vínculo posible. O sea que estaba muy replegada y era entendible que así fuera. Llevó mucho tiempo hasta que empezara a abrirse. Lo que veo hoy en la comunidad, que esas parejas mixtas que en una época eran como vistas, vaya a saber cómo, ¿sí? Y que implicaba de que, por ejemplo, una mujer tuviera que convertirse al judaísmo, casi nunca era lo opuesto. Hoy la mayoría de las parejas son mixtas en esta comunidad, la gran parte de las parejas, y es algo natural. Lo que a mí me parece excelente, porque esto es lo que hay, y Sí. bienvenidos todos los que quieran formar parte de esta comunidad. Entonces, ese es un hito que me parece que marca un antes y un después. Para Ajá. alguna gente será terrible, ¿cómo pasó esto? ¿No? Pero a mí me parece que esa es la vida, Es y eso es... natural, Analía, porque después de tantos años la gente se arraiga. Sí, y además mis propios hijos, están casados con parejas, y mi nuera, mi yerno, que no son judíos, Ujú. y bueno, está. La vida sigue. Es así, y yo los adoro, los quiero muchísimo, y me parece que tenemos que sumar, no Sí. restar. Hubo momentos en la comunidad que fueron duros. Ujú. Recuerdo el Moré Ser, cómo se lo persiguió en un momento por el tema de que su novia no era judía, y luego él se casó, y hubo problemas, y era un momento duro, difícil, en una cuestión de que yo ya en aquel momento consideraba de que no era lo que correspondía. Así que en ese sentido, maravilloso, y aparte veo de que en la escuela hebrea hay una gran participación de niños de todas las edades, sobre todo chiquitos del GAN. Ujú. Así que bueno, eso sigue ahí, efervescente me parece, hay algo del espíritu que se ha transmitido, y me parece importante. Y después los grandes hacedores de esta comunidad, Ujú. muchos, no me quiero olvidar de ninguno, pero hay gente que ha vivido en pos de esta su segunda casa, que ha trabajado fuertemente, Sí. qué sé yo, una Elenita Saidel, por ejemplo, por hablar a alguien más de mis tiempos, Sí. que ha sido también un pilar de la escuela hebrea. Ajá. Y bueno, y recuerdo a Chertin, y a Fuchsman, y a mi padre, y a tantos otros, y a Erwin Lindheimer, junto con mi padre en el tema de la campaña unida, Ujú. y mi mamá como presidenta de la OSFA, pero tantas otras mujeres, Valle, Amelia, y cuántas más que yo ya, Inefrid, una Susana Esperanza dándonos temas patrios en la escuela hebrea, incluso creo que hasta como directora en un tiempo. Yo misma, durante un tiempo, la Morá Fanny, que está en Israel, Fanny Sí. Haas, Sí. Sí. tuvo que hacer reposo porque estaba embarazada. Y Anita Weisman, Elena y yo las sustituíamos en el GAN. O sea que Ajá. íbamos y nos hacíamos cargo de la clase un día cada una, el tiempo que ella estaba de reposo. O sea, era una comunidad, como supongo que también la es ahora, no puedo hablar de la de ahora porque no estoy tan cerca, pero imagino que es lo mismo, Ajá. ¿no? La cosa de la solidaridad, de, de ser una gran familia, con los problemas y las virtudes de una gran familia, porque había de todo. Había el chusmerío, había, ¿no?
el que dije lo que dije, las cosas que pasan en todos los grupos humanos. Sí. ¿Sí? Pero nosotros todos podemos dar cuenta de que eso fue muy fuerte. Bueno, Analía, me gustó que no solo recalcaste el rol de los hombres, pero sino también de las mujeres, porque generalmente pasan a estar en un nivel un poquito más bajo y siempre hablamos de los hombres. Contame un poquito más del rol de tu mamá como presidenta. ¿Era la Vitso o después cambiaron el nombre? ¿Cómo? Contame. Para mí era indistinto, no te sé decir qué diferencia hay. ¿Cómo Pero mi mamá se hizo cargo de eso durante, creo que 14 años. Wow, wow. Presidenta de la OSFA. Era una cosa un poco romántica vista desde ahora, porque por un lado, tenías otro lado, que era juntar dinero para mandar a Israel, ¿no? Esto es, WISO y OSPA es mundial, no tiene que ver solo con Argentina, es una organización. Pero tenía su lado romántico en el tema de que las mujeres se juntaran todos los domingos a tomar el té en el salón, pero además que visitaran a la que cumplía años con una flor WISO a su casa. Y entonces la que recibía esperaba con un té, con ricas cosas, y era toda una ceremonia. Yo formé parte de eso, digamos que me aburría un poco yendo a los té, pero yo también ya era una señora muy joven, ¿no? Casada, con chicos. ¿A qué edad te casaste, Analía? Yo me casé a los 17, y a los 18 ya tenía una hija, a los 20 mi hijo. Entonces, era una señora formal, con collarcito de perlas, y formaba parte de todos esos eventos al lado de mi madre, digamos, ¿no? Me llevó mucho tiempo empezar a despegar de eso, y bueno, empecé la universidad acá en Misiones, no había psicología, así que me metí en educación especial, en el profesorado en la UNAM, terminé esa carrera, y luego pude irme a Buenos Aires a realizar un sueño que tenía, que era estudiar psicología en la UBA. Así que me recibí cuando iba a cumplir los 50, de psicóloga. Tenía 49, estaba ahí por cumplir los 50 años, lo que para mí fue la realización de un sueño. Y la otra realización de un sueño fue cuando vuelvo a Posadas, yo ya venía del teatro, pero empezar con el circuito teatral y a moverme acá en Posadas con eso, y poder subir a un escenario. Desde el año 2014 a esta parte ya llevo hechas varias obras de teatro y estoy metida en una sala del medio, la sala Tempo, pertenezco a la sala, trabajo ahí, digamos, porque es un trabajo. Hay que administrar y hay que a veces hacer boletería y estar. Y bueno, y ese era mi otro sueño, que se dio también ya prácticamente a los 60. Así que fui realizando cosas muy deseadas a lo largo del tiempo, ya con edades como más avanzadas, pero las he alcanzado, cosa que para mí es una satisfacción importante. Y también pertenecer a esta comunidad y tener los recuerdos, la memoria de lo que ha sido esta comunidad de Posadas. Sabemos que en la comunidad teníamos personajes como Betty Kotler, la mamá de Lauri, Beatriz Novominsky, tu papá mismo, participación en teatro. ¿Tuviste alguna participación antes en teatro judío o esto es algo nuevo? No, en teatro no, solamente en las
fiestas en la escuela hebrea que actuábamos siempre, yo estaba metida en coro, en baile, y siempre en los sketches, en estas cuestiones pero siempre me atrajo lo que tiene que ver con la cultura, mucho. En Buenos Aires incluso participé del coro del Martin Buber, de la escuela Martin Buber. Con ese coro cantamos en los 50 aniversarios de la Universidad de Jerusalén, que se Ajá, hizo, creo que era 50 o 70, ya no recuerdo, pero se hizo una cena de gala en el Hotel Alvear en Buenos Aires, ajá, y de la comunidad toda convocaron a este coro, al del Martin Buber, nos pagaron, ajá, fuimos como artistas, fuimos a cantar a esa cena que fue muy especial, fuimos a cantar a Luna Park en un Yom Ha'atzmaut, con muchos otros coros, y después participé del coro Gewirti, porque cuando muere mi madre a mí se me dio porque quería cantar en yiddish. ajá, Y mi madre no hablaba yiddish, solamente entendía algo de yiddish, pero eso me acercaba a ella de alguna manera después de su muerte. El coro Gewirti era un coro de 150 personas, toda gente muy grande, casi todos venidos de Europa. Yo era la más jovencita y nos reuníamos en días alternos porque no entrábamos todos en el salón para cantar. Y con ese coro canté por primera vez, no sabes dónde, en el Teatro Cervantes. a Cervantes. Porque la mamá de un ministro, de un político, ya no recuerdo el cargo que tenía en ese momento, era del coro. Ajá, Entonces nos cedió gratuitamente el teatro para hacer la presentación de fin de año. No sabés lo que fue para mí estar arriba de ese escenario. Sí, siempre tuve como estos delirios de... te Y tira- la recuerdo muy bien a Betty, aunque yo era muy niña, y a Beatriz, sí, Pisky. Eh, para mí eran diosas. ajá. Sí, sí, sí. Bueno, Analía, ¿algún otro recuerdo? ¿Te tocó vivir algo de antisemitismo que sentiste en algún momento en tu vida, ya sea en Misiones o en Buenos Aires? Mira, yo de niña recuerdo comentarios de los grupos, del grupo Tacuara en Posadas. Ajá, Yo era chica y recuerdo que los chicos, los muchachos, la gente más grande que yo, por ahí se enfrentaban en las calles. ajá, Y alguna cuestión de cruces básicas en esa época, recuerdo. Siempre apareció alguna que otra cruz bástica, ya sea en las paredes de nuestra comunidad, en el cementerio, incluso hace 2 años o 3. Eh, no sentí, digamos, en mi vida habitual ninguna cuestión que haya sido difícil ni problemática. Eh, Siempre sentí que había algo, ¿no? Un alguito ahí. Como por ejemplo de niña cuando mis amiguitas del barrio iban a Santa María y me decían los judíos mataron a Cristo. Yo tenía 5 años, 6, y yo que le contestaba, pero yo no fui, te decía yo. Pero yo no fui, no tenía mucho argumento en ese momento. Bueno, esas cosas. sí, Pero esto me lleva a pensar la tragedia que fue la bomba en la Embajada de Israel y luego en la AMIA. Cuando fue la bomba en la Embajada, yo estaba recién llegada a Buenos Aires en el año 92, ujú, y en el 94 la bomba en la AMIA. Lo de la AMIA me pegó
de una manera impresionante. O sea, me cayó la bomba encima prácticamente por lo que sentí. Cuando escuché eso, primero llamé a mis hijos porque se habían ido a trabajar y estaban cerca de la zona. Y luego salí a la calle porque no podía estar en mi casa, no podía quedarme delante del televisor y ver lo que pasaba. Me fui allá. Y cuando llegué allá, por supuesto, estaba todo cercado, no me dejaron pasar, tampoco yo podía hacer mucho ahí, era un desastre. Pero estaba del lado del hospital de clínicas, desesperada como tanta gente, todos ahí apiñados, angustiados, y empezaban a llegar camiones con agua mineral, con algodón, con alcohol, Entonces lo que armamos, porque estábamos ahí disponibles y no sabíamos para qué, era una larga cola humana, una fila, para trasladar eso que llegaba hacia adentro al depósito del hospital de clínicas que quedaba al lado de calle Paraguay, o sea que era atravesar todos 100 metros, eran 100 metros de personas que nos íbamos pasando las cosas. El tema era hacer algo, porque no podíamos con nosotros mismos. En un momento alguien dice, se necesita sangre, hay que ir al hospital Rivadavia. Caminábamos, no íbamos en grupo, porque no nos conocíamos, pero era una masa de gente que se trasladaba muy cerca uno del otro, caminando por las calles de Buenos Aires, atravesando calles en silencio. Sabíamos de que este iba y aquel iba al mismo lugar, pero era un mutismo absoluto. Parecíamos marcianos, era como estar en las nubes. Sí. Eso fue el sentimiento muy fuerte y toda gran parte de una comunidad argentina que diciendo, bueno, le pasó a los judíos, ¿no? Creo que pasó bastante tiempo hasta que algunos empezaron, muchos en el momento, pero otros a pensar que tal vez no fue solamente contra los judíos, que había otras cosas ahí, que daban cuenta de lo que estaba pasando, por supuesto, en un lugar que era frágil y endeble y crucial, que era ese lugar de la AMIA tan querido, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ¿algo más que querés agregar a lo que contaste, Analía? ¿Algún aspecto que quedó en el tintero? Bueno, seguramente siempre va a quedar algo, no todo puede decirse. Aparte, esta entrevista, como tantas otras, está atravesada por la emoción, por lo subjetivo, Por supuesto. por la mirada de cada quien, y por eso es muy interesante la suma de entrevistas, porque cada uno relata una parte de la historia de esta comunidad tan querida. Y me parece que la idea del trabajo, que seguramente va a continuar, es eso, es que podamos tejer entre todos la historia de nuestra comunidad de Misiones, no solo Posadas, a la que yo me referí hoy, sino de la gente de Alem, del Dorado, de los recuerdos que tengo de Alem y de la gente de Alem y de las visitas que hacíamos con la escuela hebrea son una perla en sí misma, o sea, gente muy querida y que siempre estuvo dentro de la comunidad, formando parte de nuestra comunidad. Así que bueno, un cariño para todos ellos, para la gente de acá, de allá y de más allá. A todos mis cariños, los quiero mucho. Y bueno, feliz de haber compartido en algún momento nuestras vidas y de poder seguir en contacto de esta manera. Sí. Y que se pueda consolidar esta historia de nuestra gran comunidad, porque la ha sido y la sigue siendo. ¿Y qué más? Yo te quiero agradecer a vos por haber empezado con tus espacios de narración junto a Lauri, junto a Silvia, junto a
eh, Diana. porque esa fue una chispa que causó que este proyecto continuara y creciera. Así que muchísimas gracias, Analía, por tus horas de entrevistas y de tan buena información y tan buenos recuerdos de muchos. Bueno, ahora espero que llegue a todos. Lo hicimos con mucho cariño. Así que el tiempo que ha llevado, incluso ha sido un tiempo compañero, porque ha sido en plena pandemia, encerrados en nuestras casas, y gracias al Zoom hemos llegado a muchas otras casas, y eso fue un lujo para nosotros también. Así que ese trabajo es un trabajo hermoso, y que vamos a poder donarlo, digamos, a la gente, porque es un don que cada uno de nosotros entrega, ¿no? En el punto, no el don personal, el don de transmisión de algo que se ha dado a través de estas entrevistas. Y yo invito a todos a que vayan entrando, de acuerdo a la simpatía, al interés, y vayan entrando y viendo y escuchando cada una de las entrevistas, porque todas son muy valiosas. Exactamente. Bueno, gracias, Marcia.